Buenas tardes para todos. Mi nombre es Paola Andrea Gómez. El día de hoy vamos a hablar de las finanzas corporativas, la diferencia que hay entre finanzas corporativas y finanzas bursátiles. Bueno, la diferencia radica básicamente en que las finanzas corporativas se enfocan en el análisis de una empresa como tal. Estas utilizan instrumentos para evaluar las decisiones de inversión y financiación. Y las finanzas bursátiles se enfocan es entonces en la compra y venta de acciones en el mercado de valores y utilizan mecanismos como por fuera y dentro de la bolsa para definir la mejor oportunidad de inversión y generar rentabilidad. Bueno, por este lado tenemos varios conceptos de las finanzas corporativas. Entonces, es el comportamiento de las operaciones financieras. Entonces, acá tenemos las personas naturales, pueden estar pues en una empresa, las sociedades y las corporaciones como tal. En una empresa, para formar una empresa, entonces tenemos primeramente que comprar unos activos. Existe un administrador que se encarga de comprar esos activos y entre esos activos fijos tangibles tenemos las máquinas, los edificios y los inventarios. Y en los activos fijos intangibles tenemos como las patentes. También tenemos otro activo que es un activo circulante, que viene a ser como los inventarios, la capital de trabajo neto, que está en el momento en caja y se convierte en un pasivo circulante porque tenemos que buscar un financiamiento. Entonces se va a convertir en una deuda a largo plazo. Tenemos entonces el patrimonio, que es la suma pues de los activos fijos, de los activos y menos las deudas, los pasivos. Eso representa el patrimonio. Entonces tenemos el administrador financiero, que lo que hace es que vende, vende contratos de préstamos y acciones de capital. Este administrador financiero es el responsable de crear valor a partir de las actividades del presupuesto del capital, buscar un financiamiento y hacer que el capital de trabajo se mantenga y sea productivo. También se encarga de comprar activos que generen más efectivos de lo que le cueste, vender bonos y acciones y otros instrumentos financieros que recauden más dinero del que cueste. Entonces, como ya sabemos, entonces las empresas deben de crear más flujo de efectivo del que usa. Y los flujos de efectivos pagados a los tenedores de bonos y accionistas de las empresas deben de ser mayor que los flujos en efectivo que invierten en las empresas los tenedores de bonos y accionistas. Entonces, de esta manera creamos valor. Las metas del administrador financiero serían entonces maximizar el valor de las acciones, tener una buena productividad, una buena competitividad, una buena rentabilidad. Debe tener una buena toma de decisiones y una liquidez corporativa. Entonces, cuando estos flujos de efectivos de los mercados financieros entran a las empresas, entonces se da el pago de dividendos y deudas a los accionistas, e intereses a los tenedores de bonos. Eso también conlleva a tener unos buenos estados de resultados y unos buenos estados financieros. Ahora vamos a hablar de las finanzas bursátiles. Entonces, para una empresa, una corporación, para poder invertir en la bolsa de valores,
Debe, como primeramente, ser una sociedad, pasar a ser una sociedad sin ánimo de lucro para poder poner su capital en esta bolsa de valores. Entre otras de las condiciones para participar es que debe tener una buena solvencia, un buen capital representado en sus activos. Estas empresas pueden entrar como primera medida en el mercado primario y empezar inicialmente a buscar capital y poner esas acciones, entrar en un análisis de concertación en la bolsa y entrar a la negociación, para luego ya entrar al mercado secundario. En el mercado primario tenemos entonces la renta fija, que está representada en bonos, pagarés, letras del tesoro, obligaciones subordinadas, obligaciones convertibles. En esta renta fija se tiene un plazo determinado. La rentabilidad deriva de una fórmula. No confiere derechos políticos, solo derechos económicos y se pactan unos intereses y la evolución y se entrega pues la devolución del capital invertido. En el mercado secundario, tenemos un mercado de negociación entre los inversores que compran y venden a otros inversores la liquidez de sus títulos ya obtenidos. Esos precios se establecen pues según la oferta y la demanda. En ese mercado tiene varios riesgos de rentabilidad y también se rigen los indicadores económicos. Entre estos tenemos la renta variable, acciones, fondos de inversión, portafolios ordinarias, entre otros. Y en este se invierten intereses, dividendos y se compran por un precio y se venden luego y se revalorizan. Estos tienen riesgos de liquidez, riesgos de crédito, riesgos de pues cómo está la situación en el país, riesgos de inflación y riesgos de concentración. Los inversores de renta fija son acreedores de la sociedad emisora y los accionistas del mercado secundario hay unos accionistas de referencia y otros accionistas minoritarios. Esa es toda mi explicación. Les deseo que pasen un feliz resto de día.